En el corazón de Midyat, antiguas tradiciones se mantenían firmes. El aire mismo vibraba con siglos de historias, de legados familiares transmitidos como preciadas reliquias. Fue aquí, entre los susurrantes olivares y el aroma a jazmín, donde Reyyan Sadoglu, una joven de incomparable belleza y gracia, se encontró en la antesala de la adultez. Reyyan, con un corazón tan radiante como las llanuras bañadas por el sol de su tierra natal, se conducía con una dignidad innata. Era la querida hija de la familia Sadoglu, un nombre que resonaba con poder y respeto. Sin embargo, bajo la imponente presencia de su familia, Reyyan anhelaba un amor que trascendiera los límites del deber y la tradición. Poco sabía ella que el destino había tejido un tapiz de amor y venganza, y que ella estaba atrapada en sus intrincados hilos. Desde muy joven, Reyyan se sintió atraída por las historias que le contaba su abuela, historias de amores que desafiaban las probabilidades, de viejas rencillas y la embriagadora seducción del destino. A medida que crecía, estas historias se entrelazaban con sus sueños, desdibujando la línea entre la fantasía y la realidad. Sin que Reyyan lo supiera, una tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad que amenazaba con destrozar la frágil paz de su mundo y despertar a los fantasmas del pasado. Y en el corazón de esta tormenta se encontraba Miran Aslan Bey. El nombre Aslan Bey se pronunciaba en susurros. Su llegada a Midyat provocaba ondas de inquietud en la comunidad. Un velo de misterio cubría su pasado, pero los rumores de una larga vendetta contra la familia Sadoglu los seguían como sombras. Al mando de esta familia estaba Azize Aslan Bey, una matriarca endurecida por años de injusticias percibidas. Su corazón, antes tierno, se había transformado en un recipiente de gélida venganza. Cada latido de su corazón vibraba con un único deseo: hacer pagar a los Sadoglu por los pecados de sus antepasados. Y Miran, su nieto, era su arma predilecta. Miran, un joven atormentado por un pasado que apenas podía recordar, fue criado con una dieta de venganza. Las historias de su abuela habían envenenado su corazón, distorsionando su percepción del amor y la justicia. Se convirtió en prisionero de su venganza, su vida meticulosamente orquestada para cumplir su gran plan de retribución. Cuando Miran puso sus ojos por primera vez en Reyyan, no vio a una mujer sino a un peón en el retorcido juego de su abuela. Su inocencia, su espíritu radiante, no significaban nada para él. Ella era una Sadoglu, y eso era razón suficiente para odiarla. Impulsado por el deber y la sed de venganza, Miran se embarcó en una peligrosa farsa, con el corazón encerrado en una armadura, cada una de sus acciones dictada por los venenosos susurros del pasado. A medida que los días se convertían en semanas, Miran se sintió cada vez más atraído por la luz de Reyyan. Su risa, tan brillante y clara como los manantiales de las montañas, iba minando los muros que él había erigido con tanto cuidado alrededor de su corazón. Estaba cautivado por su bondad, su inquebrantable fe en la bondad de los demás, un marcado contraste con la oscuridad que había consumido su propia vida. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse indiferente, la calidez de Reyyan se filtró por las grietas de su endurecido caparazón, despertando emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Encontró consuelo en su presencia, una sensación de paz que no se había dado cuenta de que anhelaba. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más cuestionaba Miran el camino que se le había presentado. ¿Podría realmente sacrificar sus florecientes sentimientos por una venganza que ya no sentía del todo suya? Reyyan, ajena a la confusión del alma de Miran, se sintió arrastrada cada vez más al abismo de su mirada. Sus ojos, ventanas a un alma atormentada y tierna a la vez, tenían un extraño atractivo. Ella veía más allá de la fachada de indiferencia, intuyendo una profundidad en él que reflejaba la suya propia. Su conexión, tan innegable como el cambio de estaciones, floreció entre las ruinas de una disputa generacional. Pero ¿podría su amor sobrevivir al peso de los secretos, las mentiras y el espectro de la venganza? Con el corazón lleno de esperanza y los ojos cegados por el amor, Reyyan se entregó al cuento de hadas que se desarrollaba ante ella. Aceptó la propuesta de Miran, sin saber que sus sueños estaban construidos sobre una base de mentiras. El día de su boda amaneció brillante y prometedor, pero bajo la superficie rugía una tormenta. Mientras Reyyan, ataviada con los mejores galas de novia,
Caminaba hacia el hombre que tenía su corazón cautivo. Miran luchaba con el peso de su engaño. Su amor por ella ardía con fuerza, pero las cadenas de su pasado lo mantenían cautivo. Le había hecho una promesa a su abuela. Había jurado vengar el honor de su familia. La ceremonia nupcial, una unión sagrada presenciada por sus familias y los ojos vigilantes de la tradición, se convirtió en una cruel farsa. Miran, con la voz desprovista de emoción, pronunció las palabras que lo unían a Reyyan, mientras su corazón se rompía con cada sílaba. Esa noche, mientras la luna proyectaba largas sombras sobre la tierra, Miran llevó a cabo el cruel plan de su abuela. Abandonó a Reyyan, dejándola con el corazón roto y humillada, con sus sueños de amor hechos añicos. Sección 5. El peso de la traición. La noticia de la traición de Miran se extendió como la pólvora por Midyat, dejando tras de sí un rastro de devastación. Reyyan, antes la viva imagen de la alegría y la inocencia, era ahora una sombra de lo que había sido. El peso de su rechazo, la humillación de ser repudiada en la noche de bodas, amenazaban con aplastar su espíritu. Su familia, con el orgullo herido, se unió a su alrededor. Su ira hacia los Aslan Bey alcanzaba un punto álgido. La antigua disputa, reavivada por las acciones de Miran, amenazaba con consumir a ambas familias entre sus llamas. A medida que los días se convertían en noches de insomnio, Reyyan se enfrentaba a la enormidad de su pérdida. ¿Cómo podía el hombre que le había susurrado palabras de amor de forma tan convincente infligirle tanto dolor? ¿Había sido todo mentira, una ilusión cuidadosamente construida para destrozarla? A través de la niebla de su dolor, una férrea determinación comenzó a formarse en Reyyan. No dejaría que la traición de Miran la definiera. Se levantaría de las cenizas de sus sueños rotos, más fuerte y decidida que nunca. Sección 6. La súplica de un hombre destrozado. Atormentado por la imagen del rostro de Reyyan bañado en lágrimas, Miran se vio consumido por la culpa y el remordimiento. Había traicionado a la mujer que amaba, había sacrificado su felicidad en el altar de la venganza. La victoria de su abuela le supo a poco. Su triunfo fue una píldora amarga que tragar. Desesperado por explicarse, Miran regresó con Reyyan, con el corazón en un puño al ser consciente del dolor que le había causado. Le abrió su alma, revelándole la verdad de su pasado, la manipulación que había sufrido a manos de su abuela. Pero Reyyan, con el corazón encerrado en un escudo de hielo, se negó a escuchar. Sus palabras, antes llenas de promesas de amor, ahora sonaban huecas, sin sentido ante su traición. ¿Cómo podía creer nada de lo que dijera, conociendo la magnitud de su engaño? Miran, cuyas súplicas caían en oídos sordos, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Había cambiado el amor por la venganza y se encontró al borde del abismo de la desesperación. Sección 7. Semillas de duda. A medida que pasaba el tiempo, a Reyyan le resultaba cada vez más difícil negar la chispa de duda que se había encendido en su interior. La angustia de Miran parecía sincera, su amor por ella una fuerza tangible que trascendía su traición. ¿Podría realmente encontrar en su corazón la fuerza para perdonarlo? Mientras tanto, los rumores sobre el oscuro pasado de la familia Aslan Bey llegaron a oídos de Reyyan. Se enteró de la difícil infancia de Miran, del implacable adoctrinamiento que había sufrido a manos de su abuela. Una parte de ella, la parte que aún se aferraba al recuerdo de su amor, sufría por él, por el niño atrapado en el interior del hombre. Las semillas de la duda, una vez sembradas, comenzaron a echar raíces en el corazón de Reyyan. Sección 8. El frágil florecimiento del amor. El amor, como una delicada flor que se abre paso entre las grietas del cemento, encontró la forma de florecer entre las ruinas de la traición y la angustia. Reyyan, con el corazón aún dolorido pero el espíritu intacto, comenzó a ver a Miran bajo una nueva luz, como una víctima del legado envenenado de su familia. Su camino hacia el perdón y la reconciliación estuvo plagado de obstáculos. Las heridas del pasado eran profundas, y las cicatrices de la traición tardaban en curarse. Sin embargo, a pesar de todo, su amor, como un faro en la oscuridad, les guió en su camino. Aprendieron a comunicarse, a confiar el uno en el otro, a reconstruir los cimientos de su relación sobre una base de honestidad y comprensión. Sección 9.
una promesa para el mañana. El camino a seguir era incierto, el espectro de la enemistad de sus familias aún se cernía sobre ellos. Pero juntos, de la mano, Miran y Reyyan se juraron luchar por su amor, liberarse de las cadenas del pasado y crear un futuro en el que el amor, no la venganza, prevaleciera. Su historia, un testimonio del poder imperecedero del amor, no había hecho más que empezar. Continuará. No te pierdas el próximo capítulo de esta épica historia de amor y venganza. Suscríbete ahora para mantenerte al día.